Bueno, por las dudas que algún alumno no se ubique mucho con las funciones trigonométricas, que la vamos a ver dentro de un cierto tiempo en el en matemática, pero ya se usan en física desde bastante temprano, vamos a repasarlas brevemente, lo que son las funciones trigonométricas de un ángulo agudo. Básicamente acá tenemos un ángulo alfa y formado por estas dos semirrectas en azul en el dibujo. Si yo trazo un segmento perpendicular a una de las semirrectas, por ejemplo a la horizontal, queda aquí formado un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo tiene catetos A1, que sería este cateto en rojo, B1 en azul, C1 sería la hipotenusa en verde, y si trazo otra perpendicular a la misma semirrecta horizontal, que sería este otro segmento en rojo, defino otro triángulo rectángulo desde acá hasta ahí, volviendo al vértice, más grande por supuesto, que tiene catetos B2, A2, A2 es el opuesto al ángulo alfa, B2 es el cateto adyacente al ángulo alfa. Siempre hay un cateto que está opuesto al ángulo agudo y otro que está adyacente, o sea que está al lado del ángulo agudo. Y la hipotenusa siempre es el opuesto al ángulo recto, que en este caso sería este, y por lo tanto tiene la nueva hipotenusa C2. O sea que podemos tener un cateto opuesto a 1, o un cateto opuesto a 2, un cateto adyacente B1, o un cateto adyacente B2, o lo mismo una hipotenusa C1 o una C2. Lo importante es la razón. En matemática, razón siempre es división, o sea, proporción, o en este caso, o simplemente división. Entonces acá tenemos que el seno de alfa se define como el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Entonces el cateto opuesto a alfa es A1, A1 sobre C1. Ese es el seno. O también puedo hacer A2 sobre C2 y me va a dar exactamente lo mismo. Y el coseno es el cateto adyacente dividido la hipotenusa, o sea, B1 sobre C1 o B2 sobre C2 y me va a dar exactamente lo mismo y puedo seguir haciendo más y más triángulos y siempre se va a mantener la proporción. O sea que el seno del ángulo es la proporción entre el cateto opuesto dividido la hipotenusa y el coseno es la proporción entre el cateto adyacente dividido la hipotenusa, y es una magnitud que es constante y depende solamente del ángulo, no depende de los catetos en sí. Yo puedo tomar un triángulo rectángulo muy grande o muy pequeño, pero siempre moviéndome dentro del mismo triángulo rectángulo voy a notar que la proporción se mantiene. Y la tangente se define como el cateto opuesto dividido el cateto adyacente, y por lo tanto tenemos A1 sobre B1 o A2 sobre B2, etcétera, etcétera. Y de esa manera tenemos las tres funciones trigonométricas más importantes que existen, que son el seno, coseno y tangente, y son las tres que tienen una tecla aparte en la calculadora, y por lo tanto la vamos a poder usar para sacar directamente en forma directa las razones trigonométricas de un ángulo. Otra cosa importante entonces es la regla mnemotécnica. Por las dudas el alumno todavía no lo tenga bien asimilado, la regla mnemotécnica es SOHCAHTOA. Esta palabra, media extraña, pero aprendiéndosela, tiene la dificultad de las dos H's mudas en el idioma castellano, pero básicamente es SO, SO y H, CA y H, SOK, H, TOA. La S por seno, la C por coseno y la T por tangente. Y OH indica opuesto sobre hipotenusa, eso es para el seno. La C de coseno tiene A y H adyacentes sobre hipotenusa, siempre dividido porque son cocientes, no son multiplicaciones. Y la tangente es opuesto sobre adyacente, por eso es TOA, OA, opuesto adyacente. Tenemos que considerar que cada ángulo tiene un cateto que es opuesto y otro cateto que es adyacente, hablando de los ángulos agudos dentro de un triángulo rectángulo. El ángulo alfa tiene el cateto A1 que es el cateto opuesto y B1 que es el cateto adyacente, pero si trabajara con este otro ángulo agudo, beta llamémosle, adentro del mismo triángulo rectángulo, tendríamos que el cateto opuesto de beta sería B1, porque está enfrente de beta, y el cateto adyacente a ese ángulo agudo sería A1, así que nunca hay un cateto opuesto por definición a todo, sino hay que mirar el ángulo para ver cuál es el cateto que está opuesto a ese ángulo y cuál es el cateto que está adyacente a ese ángulo. Entonces el alumno tiene que familiarizarse, por lo menos en este momento, bien con las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, para poder seguir avanzando bien en la física.